Buenas o malas, todos estaremos de acuerdo que no eran necesarias. Cuando una franquicia anime es popular, es natural que el estudio encargado quiera exprimir su fama llenándonos de merchandising y nuevas entregas animadas. Y si bien esto suena magnífico para nosotros, la gran verdad es que es una navaja de doble filo, ya que tanta sobreexplotación, en vez de generar contenido de calidad, da lugar a estrenos bastante raritos, incluso para los estándares del respectivo universo. Por esta misma razón, el día de hoy te traemos una imperdible lista con 5 animes que, por más fans que seamos de la saga en cuestión, jamás pedimos. Y lo decimos en serio. ¿Cuál será el modus operandi? Pues simple, no importa si es un spin-off no canónico, un remake o una secuela directa. Si el anime pertenece a una franquicia anime conocida y es a su vez rechazada por la mayoría de su fandom, formará parte de este video. Sin más dilataciones, yo soy Fonsla y estos son 5 animes que nadie pidió. ¡Comencemos! Dragon Ball Heroes. Si son suscriptores recurrentes del canal, sabrán que nos caracterizamos por 3 razones: ser una fuente confiable de información y entretenimiento, torturar a nuestros colaboradores camboyanos pagándoles salarios en bolívares y ser novedosos. Es por esta última razón que nos decantamos por Dragon Ball Heroes. Sí, Super o GT hubiesen cabido perfectamente en la lista. Sin embargo, nosotros creemos que ninguna de las imperfectas y amadas secuelas de Z podría haberle robado el puesto a esta curiosa serie en emisión. Si no lo conocían, Heroes es un spin-off no canónico que reúne a los personajes más emblemáticos de la franquicia, como Goku Super Saiyajin Fase 4, Gogeta o Jiren, con el fin de ponerlos a pelear sin ningún tipo de lógica o historia mínimamente decente que lo justifique. En pocas palabras, es una especie de Dragon Ball AF, pero con presupuesto y derechos de autor. El motivo por el cual Toei decidió traernos esta pseudo historia de Wattpad fue para vender un juego de cartas homónimo, lo que nos da a entender que estamos ante un simple comercial que se extiende cada vez más. No obstante, y a pesar de que parezca un Budokai Tenkaichi pirata, sus constantes referencias y peleas random pueden ser del agrado de algunos, aunque esto no quita que absolutamente nadie la haya pedido. Saint Seiya Knights of the Zodiac. Odiada por todos, pedida por nadie. ¿Se acuerdan del Gozen de Shell Nintendero? Pues este reboot del clásico de Masami Kurumada, animado por Toei y distribuido por Netflix, es aún peor. Saint Seiya es una serie legendaria, sobre todo en esta parte del mundo, pues a día de hoy es recordada por muchos como uno de esos dulces primeros contactos con el mundo del anime. Es por este motivo que el fandom explotó cuando Netflix estrenó Saint Seiya Knights of the Zodiac, una readaptación innecesaria que pretendía cambiar muchos de los recursos narrativos y visuales que hacía memorable a su antecesor noventero, teniendo decisiones creativas tan polémicas como el cambio de sexo de Shun, una nueva animación CGI que no favorecía en nada al reconocido shonen y otras diversas modificaciones en la trama que, en vez de favorecer, empobrecían la historia, las cuales, si le sumamos el nefasto doblaje latino, tenemos como resultado una serie que prometía ser un caballero dorado, pero al final resultó ser Garfield. De todas las entregas pertenecientes a la franquicia de Saint Seiya, Knights of the Zodiac de Netflix probablemente sea la menos querida por el fandom. Y tiene mérito a sabiendas que existen aberraciones como Omega. Día 3000,5 de cuarentena y aún no sabemos qué le pasa a Netflix con el CGI. Avatar: La leyenda de Korra. La franquicia Avatar se mantenía en armonía y total hegemonía, figurando como uno de los cartoons de estética anime más increíble de todos los tiempos. Sin embargo, todo cambió cuando la nación de Korra atacó. Mientras que en la actualidad la leyenda de Aang sigue recibiendo tanto alabanzas como críticas, pareciera que el fandom se hace la vista gorda cuando se trata de los 4 libros de Korra. La segunda parte decidió cambiar la fórmula por completo, haciendo más énfasis en el romance, mostrando una civilización llena de avances tecnológicos y presentándonos a Korra, una avatar mucho más adulta, bisexual y cuya personalidad contrasta por completo con su ancestro Aire. Naturalmente, estas no tan sutiles modificaciones le trajeron problemas a la franquicia, dividiendo a la fanaticada en 2 bandos:
la gran nación que cree que Korra mató a Avatar y el pequeño país que considera la entrega de la waifu como una joya infravalorada. Si bien no es precisamente mala, es cierto que es un notable bajón de calidad con respecto a su antecesora, cuya ambientación espectacular, personajes entrañables, riqueza argumental y final satisfactorio no solo pudieron unir 4 naciones elementales, sino también 2 estilos animados, ganándose de esta manera el cariño de todo el mundo sin distinción alguna. Lo que en consecuencia nos hace preguntarnos, ¿realmente era necesaria una secuela polémica con mechas y personajes menos interesantes? Sí, oyeron bien. Mechas. Pokémon Movie Mewtwo no Gyakushu Evolution. Evolución no es precisamente el adjetivo adecuado para esta película. Desde que nos compramos una cuenta en Netflix, no hemos parado de ver cosas extrañas en 3D. En esta ocasión, fue el remake de la primera película de Pokémon. El filme del 98, protagonizado por Ash y Mewtwo, ha envejecido muy bien por 2 sencillas razones: por seguir luciendo hermosa después de 2 décadas de haberse estrenado, y por tener dentro de sí escenas que marcaron a muchos de los que crecimos amando esta bella franquicia, llena de Pokémisterios y entradas en la Rule 34. Por consiguiente, no era precisamente una mala idea crear una versión actualizada que hiciera gala de las tecnologías actuales con un refrito que honrara a su legendario predecesor. Sin embargo, el mencionado exclusivo de Netflix no logró tener el mismo encanto que su contraparte noventera, trayendo consigo un discutible diseño poligonal que funcionaba correctamente en escenas de batalla, pero que aflojaba en otros detalles estéticos como las expresiones y rostros de los personajes, lo que al final no terminó siendo del agrado del fandom, quienes posteriormente le otorgaron valoraciones mediocres en distintos sitios como MyAnimeList y básicamente cualquier otro portal en donde se pueda opinar. Por nuestra parte, nosotros nos preguntamos si realmente era necesario un Ash de Fuami en nuestras vidas. Boruto. El primer puesto no es secreto para nadie. Les guste o no, aunque de verdad no creemos que exista en el universo una persona que vea de forma no irónica Boruto, hay que aceptar que nadie en su sano juicio quería una secuela de Naruto tal como lo es Boruto actualmente. Pues el hijo castroso, en vez de ampliar el lore visto en el épico camino ninja de su padre, se dedica en sus más de 100 capítulos, que el 90% son relleno, a insultar y profanar todo lo visto en antaño, creando sinsentidos argumentales tan imbéciles como la incongruente organización Kara o el clon de Jiraiya, que, por desgracia para nuestras retinas, veremos próximamente en la serie animada. A día de hoy, Boruto Next Generations sigue vivo gracias a los fans más ciegos de Naruto, siendo para ellos un parásito que se alimenta descaradamente de la nostalgia de estos pobres individuos, quienes aún en este punto de la partida mantienen la esperanza de ver algo mínimamente decente en este despropósito animado por Pierrot. El mundo shinobi que plasmó Kishimoto está repleto de subtramas y personajes secundarios interesantes que no tuvieron la atención que se merecían. Es por ello que todos nos alegramos cuando se anunció una secuela de su obra más emblemática, ya que creíamos inocentemente que dicha continuación se encargaría de enriquecer este amado universo narrativo. Pero bueno, ya todos sabemos cómo fue el producto final, y si algo tenemos seguro, es que nunca, ni en nuestros sueños más hórridos, hubiésemos querido algo semejante. Díganle no a Boruto y sí a Dios Naburro. Señorita Ronson, por favor. Bonus: Bakugan Battle Planet. Aún no se vayan, venimos a desbloquearles un recuerdo o una pesadilla. Depende de cómo lo miren. ¿Se acuerdan de Bakugan? ¿Esa especie de Yu-Gi-Oh con juguetitos? Pues regresó. Y parece que a nadie le importó. Si no conocían esta nueva versión de nombre Battle Planet, pues nos alegramos por ustedes. Tan solo miren esa animación y diseño. ¿Quién en su sano juicio quisiera tener noción de esta serie? Con una flamante puntuación de 5.83 en MyAnimeList, acompañada de una reseña de un usuario enfadado cuyos insultos no podemos repetir si es que queremos monetizar este video, Bakugan Battle Planet es un reboot de la franquicia que pretende... La verdad no tenemos ni idea de cuál es su objetivo en la vida, pero tampoco queremos saberlo realmente.
Como datazo curioso, el trío protagónico son una especie de youtubers prepubertos que se hacen llamar los Fantásticos. Por tal motivo, dudamos bastante de las capacidades cognitivas de los protas. ¿Quién le pone a su canal un nombre tan horrible? Sí, sabemos que DarTV no es el mejor de los nicknames, pero al menos tiene algo de originalidad. En fin, si alguien ha visto esta curiosa obra de arte posmodernista, que deje sus experiencias en los comentarios. Mientras tanto, podemos asegurar que ninguno de nosotros ha pedido fervientemente una nueva versión CGI de Drago. Como pudieron apreciar, existen franquicias animadas que, con tal de vender y mantenerse relevantes, nos regalan muchas más series de las que podríamos desear. Es por ello que decidimos crear un top que se encargara de enlistar a todas esas series animadas cuya existencia en el medio es un rotundo 0 a la izquierda. ¿Qué otras series agregarías a esta lista? ¿Cuál otra quitarías? Déjenos sus respuestas en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir con tus amigos, suscribirte y activar la campanita. Yo soy Fonsla y ¡nos vemos!